La crisis. Al final de la crisis, de nuevo, tenemos un sector en el cual el gran número de las compañías lo centra el final en el 2014, pero se extiende, incluso los que opinan que llegará al 17 o más, pues es una proporción importante. La evolución de las marcas líderes, pues aunque parece que ha aumentado tanto algo como mucho mayoritario, de nuevo nos encontramos con que hay una proporción de empresas que dice que ha disminuido esa confianza que tiene en las marcas líderes de su sector. Esto no es una buena señal, porque esto lo que indica es que algo no ha funcionado y eso ha llevado a que la confianza haya disminuido. Aquí tenemos una dispersión también en cuanto a las capacidades que se piden a una agencia de publicidad. Y sí es curioso, muy curioso, porque hay otros sectores que no lo destacan, que aparece el tema de la capacidad de gestión de la cuenta, una proporción relevante, y en cambio se minimiza o se reduce la importancia que se da a la flexibilidad para la reacción en tiempo. Energía es el siguiente sector. Es un sector que piensa que no va a evolucionar. Su mercado va a ser prácticamente el mismo que en este último semestre del 2013, aunque las ventas propias incrementen y también la inversión publicitaria. Es importante porque este es un sector que, aunque es verdad que los consumidores son muchos, pero está muy correlacionado con el tema de la industria. Es decir, en la industria tienen menos clientes, pero su nivel de consumo pues es muy grande, con lo cual ahora mismo no sé cuál es después de la crisis, pero hace 8 años, pues aunque la industria podía aumentar para las compañías energéticas a lo mejor el 10% de toda su clientela, pero en volumen de negocio podía aumentar un 75, un 80%. Con lo cual, eso quiere decir que si piensan que no va a crecer, pues la industria en principio pues estaría en la misma línea de no crecimiento, pero tampoco es una pérdida. No hay optimismo, pero no hay ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la opinión, pero las expectativas son que el mercado quede. El decisor, también en este sector nos encontramos con que hay empresas que tienen un responsable específico para todo el tema de los medios online, en la misma proporción de 1 a 4, perdón, 1 a 3 la proporción, por tanto es el 21%, y que la inversión en medios online pues es mayoritariamente igual o inferior al 20%. ¿Cómo ha sido este semestre? Pues es otro sector en el cual nos aparece una proporción no mayoritaria, del orden de un 20-25%, en el cual dice que ha sido peor de lo que esperaban, pero el optimismo pues se extiende. Hace 6 meses teníamos ninguno, no había ningún caso que tuviera más optimismo de cara al semestre siguiente que tenía en ese momento. En cambio ahora pues todos son más optimistas, por lo menos dicen que bueno, se ha acabado ese pesimismo generalizado que ellos tenían. Este sector estima que la crisis no es el 2014, la moda nos vamos al 2015, aunque también puede haber otros que retrasan un poco más. Es decir, estamos hablando de aquí a 2 años, lo que supondrá, según este sector, o para este sector, el final de la crisis. Y cuando vemos la evolución de las marcas líderes, este es un sector en el cual se encuentra un aspecto muy negativo, y es que la mayoría de ellos, la gran mayoría, dicen que ha disminuido algo esa confianza que se tiene en las marcas líderes de su sector. Y esto no es una buena señal, pero bueno, es lo que ellos nos dicen y será así, porque ellos son los que, digamos, gestionan ese valor que es la confianza. Capacidades para la agencia de publicidad, pues estas responden mucho al promedio general, al promedio del conjunto del panel, pero es verdad que la capacidad de la gestión pues sobresale sobre eso, y también la capacidad de equipos. Es prácticamente el único sector en el cual bueno, tiene una demanda de que el equipo de su agencia de publicidad pues sea un equipo con el que se trabaje bien, que sea capaz, eficiente, etc. Tecnología es otro sector, es el 5.º sector que tenemos, de los 8 que vamos a ver desglosados.
Aquí todas las expectativas son positivas, tanto de mercado como de ventas propias como de inversión publicitaria. Pasar al siguiente. Aquí es verdad que hay compañías que tienen un responsable específico para online, pero sigue siendo mayoritario el peso que recae sobre el director de marketing para la decisión sobre la inversión en medios online. Este es un sector en el cual se ve mayor proporción de empresas que dedican más del 20% de su inversión en medios a los medios online, lo cual pues es muy interesante porque bueno, está la tecnología y está todo lo que es el uso de los nuevos medios, ¿no? ¿Cómo ha sido el último semestre? Básicamente igual a lo que ellos esperaban. Es verdad que hay habido algunos que se encuentran o se han encontrado un semestre mejor, pero básicamente es igual. Y esto hace que el optimismo pues se extienda y sean mayoritarios, muy mayoritarios los que se encuentran ahora más optimistas que hace 6 meses. Hace 6 meses la mayoría o el total prácticamente decía que era igual como se mostraban que 6 meses antes, es decir, que a principios del 2013. En cambio ahora nos encontramos con que pues, se encuentran en una situación más óptima. Este sector tecnológico apuesta por el año que viene como el año de final de la crisis. Es verdad que puede haber alguno que considera que no, que esto se va a extender más, pero es muy fuerte la proporción de empresas tecnológicas que nos dicen que el año que viene pues será el año del final de la crisis. Y en cuanto a la confianza en las marcas líderes de su sector, pues todos opinan que ha aumentado, incluso hay una proporción relevante que considera que ha aumentado bastante. Esto es una muy buena señal, como decíamos, porque la confianza es un valor fundamental para el desarrollo de la marca y de un sector. Y en cuanto a sus demandas a las agencias de publicidad, tenemos también bastante en línea con el total general, destacando de nuevo la capacidad de gestión de la cuenta como uno de los atributos que ellos valoran. Y también algo más que lo que es la media, pues la capacidad de los sectores. Gran consumo. Este es un sector que siempre es muy importante y se diferencia de los anteriores en gran medida en cuanto que va muy relacionado a sus expectativas con lo que se espera que sea la capacidad de adquisición de los hogares o de las familias, ¿no? Porque tanto la energía como la tecnología o los seguros, sus grandes negocios están, pues la banca, pues están más en sectores más empresariales que en los residenciales. El gran consumo piensa que su mercado va a decrecer. Esto significa que para ellos la crisis no ha acabado, que siguen cayendo, aunque de nuevo el comentario, la observación está de curiosas expectativas de que sus ventas propias vayan a crecer. Siempre hemos dicho que este gap que existe entre un parámetro y el otro es que bueno, los directores de marketing se encuentran que son fuertes en su compañía, que sus equipos son muy capaces y ellos son capaces de superar en mayor medida las dificultades que le va a plantear el mercado de lo que otras compañías lo pueden hacer y por tanto van a quitarles cuotas de mercado. Y la inversión publicitaria va a crecer. Esto es una buena señal porque llevaban tiempo reduciendo su inversión publicitaria y aunque piensan que el mercado va a decrecer, pero ellos van a apostar por volver a incrementar su inversión publicitaria. Aquí es importante que tengamos en cuenta que siempre al principio del ejercicio las compañías se encuentran con nuevos presupuestos y por tanto pues, pueden apostar a incrementar su inversión publicitaria, que cuando estamos a mitad del año les hacemos la pregunta y para el siguiente semestre pues se piensa que se va a caer. Pero es verdad que, como antes ha dicho Pedro, que nos hemos encontrado con cifras que no veíamos desde hace años. Es decir, que también en el primer semestre se pensaba que no se iba a incrementar la presión publicitaria y ahora sí se piensa que se va a hacer. Aquí tenemos que no es el director de marketing el que mayoritariamente decide la inversión en medios online, sino es prácticamente al mismo nivel que otro responsable de la compañía el que lleva este tipo de medios. Y la inversión en medios online, pues prácticamente todos nos dicen que es menos del 20% de su inversión publicitaria. Como este cuestionario va dirigido a los directores de marketing, tenemos una hipótesis que hemos comentado Pedro y yo, y es
tendremos que verla en el futuro, nos dicen que ellos solamente invierten menos del 20%, el 20% menos en online, porque hay otro responsable que lleva esta parte y se les escapa esa inversión. Es una hipótesis. Lo dejamos aquí y ya veremos si esto se cumple, pero es curioso que este sector, como otro, en el cual pues es prácticamente el 50% en los casos que tienen un responsable específico para online, pues la inversión en medios online pues sea menor del igual al 20%.